En el centro geométrico y dinámico de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, existe una región del espacio-tiempo donde las leyes de la física convencional se deforman hasta romperse. A una distancia de 26.000 años luz de nuestro sistema solar, en dirección a la constelación de Sagitario, reside un objeto de masa extrema y densidad infinita que gobierna la órbita de cada estrella, planeta y nube de gas que compone nuestro hogar galáctico. Durante décadas, la comunidad astronómica ha estudiado este objeto, denominado científicamente Sagitario A estrella, asumiendo que se trataba de un agujero negro supermasivo estándar, una entidad gravitatoria predecible que cumple con las ecuaciones de la relatividad general de Albert Einstein. Sin embargo, los datos más recientes recopilados por una red global de radiotelescopios han revelado una realidad mucho más inquietante y compleja. Sagitario. A estrella no se comporta como los modelos teóricos predicen que debería hacerlo. Exhibe anomalías magnéticas, fluctuaciones de brillo y una inactividad aparente que contradicen nuestra comprensión sobre cómo se alimentan y evolucionan los núcleos galácticos. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, junto con el consorcio del Telescopio del Horizonte de Sucesos, se ha enfrentado a un conjunto de observaciones que desafían la explicación inmediata, sugiriendo que en el corazón de nuestra galaxia está ocurriendo un fenómeno físico que todavía no comprendemos por completo y que podría obligarnos a reescribir los fundamentos de la gravedad y la física de altas energías. Antes de profundizar en los detalles técnicos de estas anomalías y en la evidencia que ha mantenido a los físicos teóricos en un estado de debate cauteloso, te invito a suscribirte a este canal para no perderte la continuación de esta investigación sobre los misterios más oscuros del cosmos. Además, para nosotros es fundamental conocer la distribución geográfica de nuestra audiencia interesada en la astrofísica, por lo que te pido que dejes un comentario indicando desde qué ciudad y país estás observando este documental. El objeto conocido como Sagitario A estrella fue detectado por primera vez en febrero de 1974 por los astrónomos Bruce Balick y Robert Brown, quienes identificaron una fuente de radio compacta y extremadamente brillante en el centro exacto de la galaxia. En aquel momento, la naturaleza de esta fuente era desconocida, pero su ubicación sugería una importancia gravitatoria suprema. Con el paso de los años y la mejora de la tecnología de observación en el espectro infrarrojo, los astrónomos pudieron mirar a través del denso polvo interestelar que bloquea la luz visible y observar las estrellas que orbitan en la vecindad inmediata de este objeto invisible. El seguimiento preciso de estas estrellas, en particular de la estrella conocida como S2, permitió a los científicos calcular la masa del objeto central con una precisión inigualable utilizando las leyes de Kepler. La conclusión fue irrefutable. La única explicación física posible para que una estrella orbite a velocidades de miles de kilómetros por segundo en un radio tan pequeño es la presencia de una masa equivalente a 4 millones de veces la masa de nuestro Sol, comprimida en un volumen de espacio no mayor que la órbita del planeta Mercurio. Esta confirmación de masa y densidad estableció a Sagitario A estrella como el agujero negro supermasivo residente de la Vía Láctea. Según la teoría estándar de la astrofísica, un agujero negro de esta magnitud, situado en una región tan densamente poblada de gas, polvo y estrellas como el centro galáctico, debería ser una máquina de conversión de materia en energía extremadamente eficiente. La inmensa gravedad del agujero negro debería atraer continuamente el gas circundante, formando un disco de acreción de material que gira a velocidades relativistas. A medida que este material cae hacia el horizonte de sucesos, la fricción y las fuerzas magnéticas deberían calentarlo a temperaturas de miles de millones de grados, haciendo que el disco brille con una intensidad feroz en todas las longitudes de onda del espectro electromagnético, desde las ondas de radio hasta los rayos X y los rayos gamma. De hecho, la mayoría de las galaxias grandes que observamos en el universo poseen núcleos activos que son tan brillantes que eclipsan a la luz combinada de todas las estrellas de la galaxia anfitriona. Aquí es donde reside el misterio fundamental y la fuente de la controversia científica actual. Sagitario. A estrella es desconcertantemente oscuro. Es, en términos técnicos, subluminoso en un factor de varios órdenes de magnitud.
A pesar de tener 4 millones de masas solares y estar rodeado de un reservorio abundante de combustible estelar, nuestro agujero negro emite solo una fracción infinitesimal de la energía que la teoría predice. Es 100.000 millones de veces menos brillante de lo que sería si estuviera acretando materia al límite de Eddington, el límite teórico máximo de luminosidad. Esta discrepancia colosal entre el potencial gravitatorio del objeto y su salida de energía observada se conoce como el problema de la subluminosidad de Sagitario a estrella. Durante años, se intentó explicar esta anomalía sugiriendo que quizás el agujero negro estaba en una fase de dieta temporal, o que la eficiencia de la radiación era baja debido a procesos advectivos donde el calor es tragado por el agujero antes de poder escapar como luz. Sin embargo, las nuevas observaciones realizadas con interferometría de muy larga base y polarimetría han complicado esta imagen simplista de un gigante dormido. Los datos indican que no se trata simplemente de una falta de comida. El entorno inmediato del agujero negro, la región del espacio que se encuentra a solo unos pocos radios de Schwarzschild del punto de no retorno, está permeado por campos magnéticos estructurados y potentes que parecen estar ejerciendo una fuerza de control sobre el flujo de acreción. En lugar de caer pasivamente hacia el abismo, el gas caliente está siendo manipulado, frenado o expulsado por una arquitectura magnética que no habíamos anticipado. Estas estructuras magnéticas sugieren que Sagitario A estrella podría estar operando bajo un régimen físico diferente al de los agujeros negros supermasivos más grandes y activos, como el de la galaxia M87. La cautela de la NASA y de las instituciones académicas al presentar estos hallazgos no se debe a un intento de ocultar extraterrestres o fenómenos sobrenaturales, sino a la dificultad extrema de conciliar los datos observacionales con los modelos de simulación numérica. Las imágenes y datos obtenidos muestran un anillo de fotones asimétrico y variable en escalas de tiempo de minutos, lo que indica una dinámica turbulenta y rápida que desafía las capacidades de procesamiento de nuestros mejores algoritmos. Además, la detección de destellos repentinos y violentos en rayos X e infrarrojo cercano sugiere que el agujero negro experimenta eventos de reconexión magnética explosiva, similares a las llamaradas solares, pero a una escala de energía monstruosa. Estos destellos implican que el sistema no está muerto, sino que está contenido, como una olla a presión cuya válvula de seguridad se dispara aleatoriamente. Lo que se ha mantenido en los círculos de discusión técnica y que rara vez llega al público general con la profundidad necesaria es la posibilidad de que Sagitario A estrella esté violando el teorema del no pelo. Este teorema postula que los agujeros negros son objetos extremadamente simples que pueden describirse completamente con solo 3 parámetros: masa, carga eléctrica y momento angular o spin. Cualquier otra información o estructura compleja debería ser borrada o radiada durante el colapso. Sin embargo, la complejidad de la estructura magnética y la variabilidad observada podrían estar insinuando que la interacción entre la materia y el espacio-tiempo en el límite del horizonte es mucho más rica y menos ideal de lo que la relatividad clásica sugiere. Podríamos estar viendo los efectos de la gravedad cuántica o de nuevos campos físicos manifestándose en el entorno más extremo accesible a nuestra observación. El análisis de la luz polarizada, que revela la orientación de los campos magnéticos, muestra un patrón espiralado y organizado que es difícil de generar en simulaciones estándar sin introducir parámetros exóticos. Esto ha llevado a la hipótesis de que Sagitario A estrella podría estar lanzando un chorro de partículas relativistas hacia nosotros, o que existe una barrera magnética invisible que impide que la materia caiga, explicando su baja luminosidad. Pero si hay un chorro, ¿por qué no lo vemos claramente como en otras galaxias? Y si hay una barrera, ¿cómo se mantiene estable durante millones de años? Estas son las preguntas que mantienen despiertos a los astrofísicos y que constituyen la verdadera información oculta en la complejidad de los datos crudos, la evidencia de que nuestro modelo del universo tiene una grieta justo en su centro. Para entender la magnitud de este desafío, debemos primero comprender la barrera física que nos separa del objeto. No solo estamos a 26.000 años luz de distancia, sino que estamos mirando a través del disco de la galaxia, una región llena de polvo que actúa como una cortina de humo impenetrable para la mayoría de nuestros telescopios. La tecnología necesaria para penetrar esta niebla y resolver la sombra de un objeto tan pequeño a tal distancia
es una de las hazañas de ingeniería más grandes de la historia humana. Fue esta tecnología la que nos dio la primera imagen borrosa en el año 2022, pero son los datos subyacentes a esa imagen los que contienen la verdadera revelación. Datos que hablan de un motor gravitatorio que funciona con una mecánica desconocida. Para comprender la magnitud del logro que supone la observación directa de Sagitario A estrella y por qué los datos resultantes son tan desconcertantes para la comunidad científica, primero debemos visualizar la inmensa cortina física que nos separa del centro de nuestra galaxia. Si miramos hacia el cielo nocturno en dirección a la constelación de Sagitario durante una noche clara y oscura, veremos una banda densa y brillante de estrellas que llamamos la Vía Láctea. Sin embargo, lo que nuestros ojos perciben son solo las estrellas cercanas y los brazos espirales locales. El verdadero centro galáctico, el bulbo denso donde reside el agujero negro supermasivo, es completamente invisible para la visión humana y para los telescopios ópticos tradicionales. Esto se debe a que el plano de la galaxia está saturado de inmensas nubes de polvo interestelar y gas frío. Estas partículas de polvo, compuestas principalmente de silicatos y carbono, actúan como un filtro implacable que absorbe y dispersa la luz visible con una eficiencia brutal. La extinción visual en esa dirección es de aproximadamente 30 magnitudes, lo que significa que por cada billón de fotones de luz visible que salen del centro galáctico hacia la Tierra, solo uno logra llegar a nuestros detectores. Si no existiera este polvo, el centro de la galaxia brillaría en nuestro cielo con una intensidad suficiente para proyectar sombras durante la noche, rivalizando con la luna llena. Debido a esta barrera de oscurecimiento, la única manera de espiar al monstruo central es utilizando longitudes de onda de radiación electromagnética que sean lo suficientemente largas para esquivar los granos de polvo, como si fueran olas de mar rodeando un obstáculo pequeño. La astronomía infrarroja y, fundamentalmente, la radioastronomía son las únicas herramientas capaces de penetrar la niebla. Sin embargo, superar la barrera del polvo es solo el primer desafío. El segundo y más formidable obstáculo es la resolución angular. Sagitario. A estrella es un objeto compacto situado a una distancia abismal de 26.000 años luz. Aunque su horizonte de sucesos tiene un diámetro de unos 24 millones de kilómetros, a esa distancia, su tamaño aparente en el cielo es idéntico al de una rosquilla colocada sobre la superficie de la Luna vista desde la Tierra. Intentar resolver una estructura tan minúscula requiere un telescopio con una agudeza visual millones de veces superior a la del ojo humano y miles de veces superior a la del telescopio espacial Hubble. Según las leyes de la óptica, la resolución de un telescopio depende directamente del diámetro de su espejo o antena principal. Para ver la sombra de Sagitario, A estrella con la nitidez necesaria, necesitaríamos una antena parabólica única, con un diámetro equivalente al tamaño de todo el planeta Tierra. Construir una estructura de acero de 12.700 kilómetros de ancho es una imposibilidad física y económica. Ante esta limitación insuperable, los astrofísicos desarrollaron una técnica ingeniosa conocida como interferometría de muy larga base. Esta técnica permite combinar las señales captadas por múltiples radiotelescopios ubicados en diferentes continentes para simular un único telescopio gigante. Al sincronizar las observaciones con relojes atómicos de precisión nanométrica, los científicos pueden hacer que una antena en España, otra en Hawái, otra en Chile y otra en el Polo Sur actúen como fragmentos de un espejo planetario gigante. La rotación de la Tierra durante la noche de observación ayuda a rellenar los espacios vacíos en la recolección de datos, permitiendo sintetizar una imagen completa. Esta es la premisa detrás del Telescopio del Horizonte de Sucesos, o EHT por sus siglas en inglés. El EHT no es un solo instrumento, sino una colaboración global que vinculó 8 observatorios de radio principales en el año 2017 para realizar la observación histórica. Entre estos observatorios se encontraban el Gran Conjunto Milimétrico de Atacama, ALMA, en Chile, que actuó como el ancla de sensibilidad de la red, el Telescopio del Polo Sur, y observatorios en México, Estados Unidos y Europa. El objetivo era capturar ondas de radio con una longitud de onda específica de 1.3 milímetros.
Esta frecuencia fue elegida estratégicamente porque es lo suficientemente alta para atravesar el polvo galáctico con mínima distorsión, pero lo suficientemente baja para ser detectable por la tecnología de superficie. Sin embargo, incluso con esta red global, observar Sagitario A estrella presentó dificultades técnicas únicas que casi hicieron fracasar el proyecto y que explican por qué la imagen tardó 5 años en ser procesada y publicada, mucho después de la imagen del agujero negro de la galaxia M87. El problema radica en la naturaleza dinámica de Sagitario A estrella. El agujero negro de la galaxia M87 es un gigante de 6.500 millones de masas solares. Es tan grande que la materia tarda días o semanas en completar una órbita alrededor de su horizonte de sucesos. Esto significa que, durante las horas que dura una observación del EHT, M87 parece estático. Es como tomar una fotografía de un paisaje montañoso. Sagitario A estrella, por el contrario, es 1500 veces menos masivo y mucho más pequeño. La materia orbita su horizonte a velocidades cercanas a la luz, completando una vuelta en cuestión de minutos. Durante una sesión de observación de una noche, el gas alrededor de Sagitario A estrella cambia de configuración cientos de veces. Intentar obtener una imagen nítida de esto es comparable a intentar tomar una foto de larga exposición de un niño corriendo frenéticamente por una habitación. El resultado natural es una mancha borrosa e ininteligible. Además de la variabilidad intrínseca de la fuente, los astrónomos tuvieron que lidiar con un efecto conocido como dispersión interestelar. El gas ionizado turbulento que se encuentra entre nosotros y el centro galáctico actúa como una lente de vidrio esmerilado, difuminando y distorsionando la imagen de radio. Este efecto de centelleo hace que la fuente parezca más grande y difusa de lo que realmente es. Para recuperar la estructura subyacente del agujero negro, los algoritmos de procesamiento de datos tuvieron que ser entrenados para distinguir entre la variabilidad real del agujero negro, el ruido instrumental y la distorsión causada por el medio interestelar. Fue una tarea computacional de una complejidad sin precedentes que requirió el desarrollo de nuevas bibliotecas de software y el uso de supercomputadoras para probar millones de posibles configuraciones de imagen que se ajustaran a los datos observados. La cantidad de datos crudos recopilados durante la campaña de abril de 2017 fue tan masiva que no pudo ser transmitida por Internet. Cada telescopio grabó petabytes de información en bancos de discos duros de alto rendimiento rellenos de helio. Estos discos tuvieron que ser transportados físicamente en aviones comerciales, un método conocido coloquialmente como SneakerNet, hasta los centros de correlación en el Instituto Max Planck de Radioastronomía en Alemania y el Observatorio HISTAC del MIT en Estados Unidos. Allí, las señales fueron combinadas y procesadas para filtrar el ruido y buscar la señal de coherencia interferométrica. El retraso en el transporte de los discos desde el telescopio del Polo Sur, que quedó aislado durante el invierno antártico, añadió meses de espera al proceso. Lo que finalmente emergió de este esfuerzo titánico en mayo de 2022 no fue una simple fotografía instantánea, sino un promedio estadístico. La famosa imagen del anillo naranja borroso, con 3 nodos brillantes, es, en realidad, la suma de miles de posibles instantáneas, una representación de la morfología más probable y persistente del agujero negro a lo largo del tiempo de observación. Sin embargo, detrás de esa imagen estática publicada para el público general, se esconden terabytes de datos que muestran la verdadera naturaleza caótica del objeto. Los científicos tuvieron que ocultar la variabilidad a corto plazo promediándola para poder mostrar una estructura reconocible. Pero es precisamente en esa variabilidad eliminada, en los parpadeos y cambios rápidos que los algoritmos suavizaron, donde se encuentran las pistas sobre las anomalías magnéticas y energéticas que discutiremos más adelante. La tecnología EHT logró lo imposible: ver a través de 26.000 años luz de polvo y resolver un objeto del tamaño de una órbita planetaria. Pero al hacerlo, abrió una caja de Pandora. La imagen confirmó que Einstein tenía razón sobre la forma de la sombra y el tamaño del anillo, prediciendo la masa con exactitud. Pero al mismo tiempo, la imagen y los datos polarimétricos posteriores revelaron que el comportamiento del plasma, el gas brillante que rodea la sombra, no encaja con los modelos de acreción estándar.
La tecnología nos dio la visión, pero la visión nos dio un enigma. El agujero negro está ahí, tiene el tamaño correcto, pero es demasiado tranquilo, demasiado ordenado magnéticamente y extrañamente ineficiente. Para entender por qué esto es un problema grave para la física, debemos contrastar lo que vimos con lo que la teoría nos decía que deberíamos haber visto en un motor gravitatorio de esta clase. Para apreciar la profundidad del desconcierto que reina actualmente en los departamentos de astrofísica teórica de todo el mundo, es imperativo establecer primero qué es lo que esperábamos encontrar en el centro de la Vía Láctea basándonos en las leyes fundamentales de la termodinámica y la gravedad. La física de los agujeros negros, aunque exótica, obedece a principios de conservación de energía que son universales. Cuando la materia cae hacia un pozo gravitatorio profundo, gana energía cinética. A medida que esa materia se comprime y se frota contra sí misma en el remolino orbital conocido como disco de acreción, esa energía cinética se convierte en energía térmica debido a la fricción viscosa. El gas se calienta, y un gas caliente emite luz. Cuanto más profundo es el pozo gravitatorio y más masa cae en él, más brillante debería ser la luz resultante. Este mecanismo es, en teoría, la fuente de energía más eficiente del universo conocido, superando con creces a la fusión nuclear que alimenta a las estrellas. Mientras que una estrella como el Sol convierte menos del 1% de su masa en energía, un agujero negro en rotación puede convertir hasta el 42% de la masa de acreción en radiación pura. Bajo este marco teórico estándar, Sagitario A estrella representa una paradoja flagrante. Sabemos que su masa es de 4 millones de veces la masa del Sol. También sabemos, gracias a las observaciones en infrarrojo y rayos X, que la región que lo rodea no está vacía. Existe un suministro constante de combustible disponible en forma de vientos estelares. En el vecindario inmediato del agujero negro habita un cúmulo de estrellas masivas y jóvenes conocidas como las estrellas Wolf-Rayet. Estas estrellas son volátiles y expulsan enormes cantidades de gas al espacio circundante, creando un ambiente rico en material difuso. Los cálculos teóricos, utilizando la fórmula de acreción de Bondi, sugieren que Sagitario A estrella debería estar capturando una cantidad significativa de este gas errante, suficiente para encenderse como un faro cósmico visible a través de toda la galaxia. Si aplicamos los modelos estándar de discos de acreción delgados y radiativamente eficientes, los mismos que explican el brillo de los cuásares en el universo distante, Sagitario A estrella debería ser 100.000 millones de veces más luminoso de lo que realmente observamos. La discrepancia no es un error de redondeo menor, es una falla catastrófica de la predicción. Nuestro agujero negro es increíblemente, sospechosamente tenue. Su luminosidad bolométrica, es decir, la energía total que emite en todas las longitudes de onda sumadas, es apenas unos cientos de veces la luminosidad del Sol. Para un objeto de 4 millones de masas solares, esto es el equivalente a que un ser humano sobreviva comiendo un solo grano de arroz cada varios millones de años. Es un estado de inanición aparente que desafía la disponibilidad de alimento en su entorno. Para intentar salvar la teoría y explicar esta oscuridad anómala, los físicos desarrollaron en la década de 1990 una nueva clase de soluciones matemáticas conocidas como flujos de acreción, dominados por advección. La premisa de estos modelos es que el gas que cae hacia el agujero negro es tan tenue y difuso que los protones y los electrones en el plasma no logran interactuar eficientemente entre sí. En un plasma normal, los electrones se calientan por fricción y emiten luz, enfriando el gas. Pero en estos flujos de baja densidad, el tiempo que tardan las partículas en chocar y radiar energía es mayor que el tiempo que tardan en caer al agujero negro. Como resultado, la inmensa energía térmica generada por la caída gravitatoria no se escapa como luz, sino que queda atrapada dentro del gas y es advectada o transportada directamente a través del horizonte de sucesos. El agujero negro se traga el calor junto con la materia, ocultando la energía al universo exterior. Esta teoría de la acreción ineficiente funcionó razonablemente bien para explicar por qué Sagitario A estrella no es un cuásar brillante. Nos permitió entender que la mayoría de la energía potencial se pierde en el abismo en lugar de radiarse. Sin embargo, incluso con estos modelos ajustados,
Los datos más recientes del Telescopio del Horizonte de Sucesos y de los observatorios espaciales de rayos X indican que la ineficiencia es aún más extrema de lo que los modelos de advección pueden justificar por sí solos. Hay demasiada materia disponible alrededor del agujero negro en comparación con la poca materia que parece cruzar el horizonte final. Esto ha llevado al surgimiento de una hipótesis alternativa y mucho más dinámica. La idea de que Sagitario A estrella no es un comedor pasivo, sino un vomitador activo. La teoría sugiere que la gran mayoría del gas que se acerca al agujero negro nunca llega a entrar. Según este escenario, el 99% de la materia que es capturada gravitacionalmente en el radio exterior de influencia es expulsada violentamente antes de llegar al punto de no retorno. Se generan vientos poderosos y flujos de salida que empujan el material lejos del horizonte, devolviéndolo al medio interestelar. Si esto es cierto, Sagitario A estrella es un sistema extremadamente desordenado y turbulento, donde la materia lucha por entrar y es rechazada constantemente. Pero, ¿qué fuerza es capaz de vencer a la gravedad de 4 millones de soles y empujar el gas hacia afuera? La respuesta convencional sería la presión de radiación, la luz empujando la materia. Pero como hemos establecido, el sistema es demasiado oscuro para que la luz sea la fuerza dominante. Debe existir otro mecanismo, una fuerza invisible y poderosa capaz de contrarrestar la gravedad en el borde mismo del abismo. Esta incógnita sobre el balance de energía nos lleva a cuestionar nuestra comprensión de la viscosidad en los discos de acreción. La viscosidad es lo que permite que el gas pierda momento angular y espiralice hacia adentro. Sin viscosidad, el gas simplemente orbitaría eternamente como un planeta, sin caer nunca. Se cree que la turbulencia magnética, generada por una inestabilidad conocida como inestabilidad magnetorrotacional, es la causa de esta viscosidad, pero en Sagitario A estrella, parece que esta maquinaria de transporte de materia está rota o funciona de manera inversa a lo esperado. En lugar de facilitar la caída, algo está frenando el proceso, manteniendo al monstruo en una dieta forzada a pesar de estar sentado en un banquete estelar. El problema se agrava cuando comparamos a Sagitario A estrella con su primo lejano, el agujero negro de la galaxia M87. M87 tiene un chorro relativista gigantesco que sale disparado de su núcleo, una señal clara de procesos magnéticos potentes que extraen energía de la rotación del agujero negro. Sagitario A estrella no muestra un chorro evidente de tal magnitud. Si la física de los agujeros negros es universal y solo depende de la masa y el spin, ambos deberían comportarse de manera similar, escalados por su tamaño. El hecho de que uno sea un motor a reacción rugiente y el otro sea una brasa apenas brillante sugiere que hay variables ocultas que no estamos considerando. ¿Es posible que el spin de nuestro agujero negro sea muy bajo? ¿O es posible que la configuración del campo magnético sea radicalmente diferente? La teoría estándar fallida no significa que la relatividad general sea incorrecta, sino que nuestros modelos de cómo la materia interactúa con la gravedad extrema son incompletos. Hemos estado utilizando aproximaciones hidrodinámicas, tratando el gas como un fluido simple, cuando en realidad es un plasma magnetizado colisionante y relativista. Las simulaciones numéricas que intentan replicar la apariencia de Sagitario A estrella a menudo tienen que hacer trampa ajustando manualmente la temperatura de los electrones o la tasa de acreción para que coincida con las observaciones. Cuando una teoría requiere tantos ajustes manuales para encajar con la realidad, es una señal clara de que nos falta una pieza fundamental del rompecabezas físico. Además, existe el problema de la variabilidad a corto plazo. Sagitario A estrella tiene hipo. Aproximadamente una vez al día, emite destellos brillantes en rayos X que duran solo unas pocas horas. Durante estos destellos, su luminosidad aumenta por un factor de 100. La teoría estándar de acreción estable no puede explicar estos eventos explosivos y esporádicos fácilmente. Sugieren un mecanismo de liberación de energía catastrófica y localizada, similar a una reconexión magnética solar, pero ocurriendo en un entorno donde el tiempo y el espacio están severamente curvados. Estos destellos son la evidencia de que, bajo la apariencia de calma y oscuridad, hay una tensión violenta acumulándose, una lucha entre fuerzas que la gravedad no siempre gana de manera tranquila.
En resumen, el estado actual de la teoría es de crisis productiva. Sabemos que la materia está ahí, sabemos que la gravedad está ahí, pero la luz que debería resultar de su encuentro no está. Sagitario. A Estrella está ocultando su energía o está rechazando su alimento mediante un mecanismo de retroalimentación que apenas estamos empezando a vislumbrar. Esta ineficiencia radiativa no es solo una curiosidad local, tiene implicaciones para la evolución de todas las galaxias. Si la mayoría de los agujeros negros pasan gran parte de su vida en este estado inactivo y oscuro, entonces nuestra comprensión del crecimiento de las galaxias y de la historia térmica del universo podría estar basada en una subestimación sistemática de la influencia de estos objetos. La clave para desbloquear este misterio no estaba en el gas difuso, sino en objetos más densos y discretos que se atrevieron a acercarse demasiado, sirviendo como sondas de prueba naturales para el entorno hostil del centro galáctico. Fueron estas sondas, conocidas como los objetos G, las que dieron la primera señal de alarma de que el espacio alrededor de Sagitario A Estrella no estaba vacío, sino lleno de una atmósfera invisible y viscosa. La crisis de los modelos teóricos de acreción, que no lograban explicar la falta de brillo de Sagitario A Estrella, encontró un campo de pruebas inesperado y dramático a principios del siglo XXI. Mientras los astrónomos debatían sobre tasas de viscosidad y eficiencia radiativa en pizarras y simulaciones, el universo les ofreció un experimento natural en tiempo real. El grupo del Centro Galáctico de la Universidad de California en Los Ángeles, liderado por la astrónoma Andrea Ghez, y el equipo del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre en Alemania, liderado por Reinhard Genzel, detectaron una serie de intrusos extraños que se dirigían en trayectorias suicidas hacia el agujero negro. Estos cuerpos, catalogados genéricamente como objetos G, se convirtieron en la piedra de toque para sondear las condiciones físicas extremas en la vecindad inmediata del horizonte de sucesos. Su comportamiento desafió todas las expectativas y proporcionó la primera evidencia tangible de que el espacio vacío alrededor del agujero negro no está vacío en absoluto, sino que posee propiedades dinámicas que protegen o interactúan con la materia de formas que no habíamos anticipado. El primer objeto de esta clase, denominado G1, fue identificado retrospectivamente en datos de 2004, pero fue el descubrimiento del objeto G2 en el año 2011 lo que desató una campaña de observación global sin precedentes. G2 aparecía en los telescopios infrarrojos, como el Observatorio Keck en Hawái y el Telescopio Muy Grande en Chile, como una mancha roja y difusa de gas y polvo. Su temperatura era de unos 550 grados Kelvin, y su luminosidad era equivalente a 30 veces la del Sol. Sin embargo, lo alarmante no era su brillo, sino su órbita. Los cálculos orbitales indicaron que G2 se encontraba en una elipse extremadamente excéntrica, que lo llevaría a pasar peligrosamente cerca de Sagitario A Estrella en el año 2014. El punto de máxima aproximación, conocido como pericentro, situaría al objeto a tan solo 36 horas luz del horizonte de sucesos. En términos astronómicos, esto es un roce casi directo, una distancia donde la gravedad del agujero negro domina absolutamente sobre cualquier otra fuerza. La comunidad astrofísica predijo un espectáculo de fuegos artificiales cósmicos. Basándose en la apariencia difusa de G2, la hipótesis predominante era que se trataba de una nube de gas hidrógeno pura, con una masa aproximada de 3 veces la masa de la Tierra. Según la física de las fuerzas de marea, a medida que una nube de gas se acerca a un objeto supermasivo, la diferencia de gravedad entre la parte frontal de la nube y la parte trasera es tan inmensa que el objeto debe ser estirado y desgarrado. Este proceso se llama espaguetización. Las simulaciones por computadora predecían que, durante el paso de 2014, G2 sería destruido por completo. Su gas sería dispersado, formando una larga corriente que espiralizaría hacia el agujero negro. Se esperaba que parte de este gas cayera a través del horizonte de sucesos, alimentando al monstruo y provocando una llamarada de acreción masiva que iluminaría el centro galáctico durante años. Los telescopios de todo el mundo se prepararon para registrar el banquete. Pero el año 2014 llegó y pasó, y la catástrofe predicha no ocurrió. G2 sobrevivió.
Aunque el objeto mostró signos de distorsión y elongación durante el paso por el pericentro, estirándose a lo largo de su órbita debido a la marea gravitatoria, no se desintegró. Mantuvo su cohesión central, y lo más desconcertante, no hubo ningún aumento significativo en el brillo de Sagitario A estrella. El agujero negro no se tragó el gas. G2 pasó rozando el abismo, resistió la fuerza de 4 millones de soles intentando despedazarlo, y continuó su viaje orbital emergiendo por el otro lado, volviendo a compactarse en una forma esférica a medida que se alejaba. Este comportamiento era físicamente imposible para una simple nube de gas. Una nube de gas sin una fuente de gravedad interna que la mantenga unida no puede sobrevivir a tal encuentro. Debería haberse disipado en el fondo cósmico. La supervivencia de G2 obligó a los científicos a replantear completamente la naturaleza de estos objetos. La conclusión emergente fue que G2, y por extensión los otros objetos G descubiertos posteriormente, G3, G4, G5 y G6, no son nubes de gas normales. Deben tener un objeto estelar masivo y denso escondido en su interior que proporciona la gravedad necesaria para mantener la envoltura de gas unida frente a las fuerzas de marea del agujero negro. La teoría principal actual sugiere que los objetos G son el resultado de la fusión de estrellas binarias. En el denso entorno del centro galáctico, muchas estrellas nacen en pares. La inmensa gravedad de Sagitario A estrella puede perturbar las órbitas de estas binarias, haciendo que las dos estrellas choquen y se fusionen en una sola estrella masiva. Este proceso de fusión es violento y expulsa grandes cantidades de gas y polvo que forman una capa enorme y difusa alrededor de la nueva estrella fusionada. Lo que vemos como una nube es en realidad la atmósfera inflada y polvorienta de una estrella recién nacida por colisión. Sin embargo, la supervivencia de G2 no fue el único dato crucial. El análisis detallado de su movimiento reveló algo aún más sutil y revelador sobre el entorno invisible del agujero negro. Aunque G2 sobrevivió, su órbita no fue perfecta. Los astrónomos detectaron una desviación en su trayectoria, una desaceleración que no podía explicarse solo por la gravedad. G2 experimentó una fuerza de arrastre. Esto es análogo a la resistencia que siente un avión al volar a través del aire. Para que G2 sintiera resistencia en el espacio no podía estar vacío. Tenía que estar atravesando un medio material. La magnitud de esta fuerza de arrastre permitió a los científicos por primera vez palpar la densidad del gas caliente que rodea al agujero negro. Los datos indicaron que la densidad del gas ambiental en la zona del pericentro era mucho menor de lo que predecían los modelos de acreción antiguos, los que decían que el agujero negro debería ser brillante, pero lo suficientemente alta para interactuar con el intruso. G2 actuó como una sonda atmosférica enviada al corazón de la galaxia. La fricción generada por su paso a través de esta atmósfera galáctica caliente arrancó parte de su envoltura externa, pero no destruyó el núcleo. Esta interacción confirmó que existe un flujo de acreción, una atmósfera tenue de plasma que rodea al agujero negro, pero que este flujo es extrañamente estancado y de baja densidad. El misterio se profundizó con el descubrimiento de más objetos G en los años subsiguientes. En 2020, el equipo de Andrea Ghez reportó la identificación de 4 nuevos miembros de esta extraña familia. Todos ellos comparten características similares. Parecen nubes de gas, pero se mueven como estrellas. Y todos están en órbitas que sugieren una historia común o un mecanismo de formación recurrente. Esto implica que el centro galáctico es una fábrica de estos objetos híbridos. La presencia de tantos de estos objetos en órbitas tan cercanas sugiere que el entorno dinámico alrededor de Sagitario A estrella es mucho más complejo de lo que pensábamos. No es solo un sumidero solitario, es un ecosistema gravitatorio caótico, donde las estrellas son forzadas a fusionarse, se disfrazan de nubes y navegan a través de un medio viscoso e invisible. La anomalía de los objetos G también proporcionó una pista sobre la estructura magnética. La forma en que el gas fue arrancado de G2 y la falta de un aumento en la acreción sugieren que el material no cae libremente. Algo impide que el gas despojado espiralice hacia adentro inmediatamente. Si el gas fuera libre, habría caído y brillado.
El hecho de que no lo hiciera refuerza la idea de una barrera magnética o una presión de salida que mantiene el material a raya. Los objetos G nos mostraron que puedes llevar la comida a la boca del monstruo, pero el monstruo no necesariamente puede tragarla. Hay un campo de fuerza efectivo alrededor del horizonte que regula estrictamente la dieta del agujero negro. Este descubrimiento validó la necesidad de observar la región con una herramienta que pudiera ver no solo el movimiento de las estrellas intrusas, sino la estructura del propio campo de fuerza invisible. Los objetos G nos dijeron, hay algo extraño en el medio ambiente de allí abajo, pero no pudieron decirnos exactamente qué era. Para ver la jaula magnética que frenó el gas de G2 y que mantiene a Sagitario A estrella en silencio, tuvimos que esperar a que el telescopio del horizonte de sucesos revelara la siguiente capa de la cebolla cósmica, la polarización de la luz en el borde mismo de la sombra, una revelación que transformaría nuestra comprensión de las fuerzas invisibles del universo. La publicación de la primera imagen histórica de Sagitario A estrella en mayo del año 2022 fue un triunfo de la interferometría global, pero desde el punto de vista de la física teórica, esa imagen de intensidad total era solo la portada del libro. Nos mostraba dónde estaba el brillo, el anillo naranja de plasma caliente, y dónde estaba la oscuridad, la sombra central causada por la captura de la luz. Pero no nos decía nada sobre las fuerzas invisibles que orquestaban el movimiento de ese plasma. Para leer el contenido real del libro y comprender la dinámica del motor central, los científicos del telescopio del horizonte de sucesos tuvieron que volver a sumergirse en los petabytes de datos crudos recopilados en 2017 y realizar un análisis mucho más delicado y complejo. Tuvieron que medir la polarización de la luz. Este proceso tomó 2 años adicionales de procesamiento computacional, culminando en una nueva revelación en el año 2024, que transformó nuestra visión del centro galáctico. Lo que descubrieron no fue el caos magnético que se esperaba de un agujero negro inactivo y débil, sino una arquitectura de campos de fuerza ordenados, robustos y retorcidos, que rivalizan en intensidad con la propia gravedad del agujero negro. Para entender la magnitud de este hallazgo, debemos primero comprender qué es la luz polarizada en el contexto de la astrofísica de altas energías. La luz es una onda electromagnética que oscila a medida que viaja por el espacio. En la luz normal, como la que emite una bombilla o el sol, las ondas oscilan en todas las direcciones posibles de manera aleatoria. Es luz no polarizada. Sin embargo, en los entornos extremos alrededor de un agujero negro, la luz se genera mediante un proceso conocido como radiación sincrotrón. Este tipo de radiación se produce cuando electrones cargados de alta energía espiralizan frenéticamente alrededor de las líneas de un campo magnético invisible. La física dicta que la luz emitida por estos electrones sale orientada en una dirección preferente, perpendicular al campo magnético que los guía. Esto significa que la luz lleva impresa en su propia estructura la huella digital del campo magnético que la creó. Al usar filtros especiales en los radiotelescopios, análogos a las gafas de sol polarizadas que usamos para reducir el brillo del mar, los científicos pueden ver la orientación de estas ondas y, por lo tanto, pueden trazar el mapa de las líneas de campo magnético en el borde del horizonte de sucesos. Lo que la teoría estándar predecía para un agujero negro tranquilo y de baja luminosidad como Sagitario A estrella era un campo magnético débil y enredado. Se suponía que la turbulencia del gas que cae dominaría la dinámica, arrastrando consigo líneas de campo magnético débiles y estirándolas en un desorden caótico. Si esto fuera cierto, la imagen polarizada debería haber mostrado vectores de polarización apuntando en direcciones aleatorias, o una polarización neta muy baja debido a la cancelación mutua de las ondas desordenadas. Sin embargo, cuando la imagen final emergió del procesamiento, mostró algo radicalmente diferente. Las líneas de polarización no eran aleatorias. Estaban organizadas en un patrón espiral nítido y coherente, trazando curvas suaves y ordenadas que se enrollaban alrededor de la sombra del agujero negro. Este grado de orden en medio de un entorno tan violento fue una sorpresa mayúscula. La existencia de este patrón ordenado implica que el campo magnético alrededor de Sagitario A estrella no es un pasajero pasivo arrastrado por el gas, es una fuerza dominante. Indica que el campo magnético es fuerte en términos físicos.
La fuerza magnética es lo suficientemente potente como para resistir la turbulencia del gas y mantener su forma coherente. De hecho, la estructura observada coincide con las predicciones de un estado teórico específico conocido como disco detenido magnéticamente, o MAD por sus siglas en inglés, Magnetically Arrested Disk. En un estado MAD, el campo magnético se acumula en el horizonte de sucesos hasta que se vuelve tan intenso que su presión hacia afuera equilibra la atracción gravitatoria hacia adentro del agujero negro. El campo magnético actúa como una presa invisible, un muro de fuerza que detiene o arresta la caída de la materia. Esta revelación proporciona la solución física más elegante al problema de la subluminosidad que discutimos en el tercer bloque. Sagitario. A Estrella no es oscuro porque le falte comida. Es oscuro porque se está asfixiando a sí mismo con su propio magnetismo. El campo magnético fuerte crea una barrera que impide que el gas fluya libremente hacia el horizonte. La materia se acumula en el borde, intentando entrar, pero es rechazada por la presión magnética. Solo pequeñas cantidades de gas logran filtrarse a través de las grietas del campo magnético en momentos esporádicos, goteando hacia el abismo. Este mecanismo de estrangulamiento magnético explica por qué el agujero negro convierte tan poca materia en luz. Simplemente no está tragando. El sistema está en un punto muerto tenso entre la gravedad que quiere colapsar todo y el magnetismo que quiere expandir todo. La comparación de estos datos magnéticos con los obtenidos previamente del agujero negro en la galaxia M87 es fundamental. M87 es un monstruo de 6.500 millones de masas solares, 1.500 veces más masivo que nuestro Sagitario A Estrella, y lanza un chorro de energía gigantesco que atraviesa su galaxia. A pesar de la diferencia abismal en masa y tamaño, la estructura de polarización observada en ambos agujeros negros es sorprendentemente similar. Ambos muestran campos magnéticos fuertes, ordenados y espirales. Esto sugiere una universalidad profunda en la física de los agujeros negros. No importa si el agujero negro es un gigante en una galaxia elíptica o un enano en una espiral como la nuestra. Si giran y tienen campos magnéticos, la estructura del motor central es idéntica. Las leyes de la magnetohidrodinámica relativista escalan perfectamente. Esta similitud plantea una pregunta inquietante. Si Sagitario A Estrella tiene la misma arquitectura magnética fuerte que M87, teóricamente debería tener la capacidad de lanzar un chorro relativista poderoso. Los chorros se forman cuando las líneas de campo magnético retorcidas canalizan la energía rotacional del agujero negro y la disparan hacia afuera a lo largo de los polos. La imagen polarizada nos confirma que las vías del tren magnéticas están ahí, colocadas y listas para disparar. Tenemos el cañón, el campo magnético fuerte, y tenemos la pólvora, la rotación del agujero negro. Sin embargo, cuando miramos a gran escala, no vemos el disparo. Esta discrepancia entre la capacidad potencial revelada por la polarización y la inactividad observada visualmente es la nueva paradoja que la NASA intenta resolver. Además, el análisis de la polarización nos ha permitido restringir las estimaciones de la tasa de acreción con una precisión sin precedentes. Los modelos que mejor se ajustan a las imágenes polarizadas sugieren que Sagitario A Estrella está consumiendo materia a una tasa de apenas 1/1000ª parte de la masa de la Tierra por año. Es una dieta de hambre absoluta. Pero lo crucial es que esta baja tasa de consumo no se debe a la falta de suministro, sino a la eficiencia de la barrera magnética. El campo magnético es tan fuerte que actúa como un escudo deflector, protegiendo al agujero negro del bombardeo de gas de las estrellas Wolf-Rayet cercanas. La detección de la polarización lineal también nos da pistas sobre la densidad del plasma. Si el plasma fuera muy denso, un efecto conocido como rotación de Faraday habría desordenado la polarización antes de que la luz llegara a nuestros telescopios. La luz polarizada gira su plano de vibración al pasar por material magnetizado. El hecho de que veamos un patrón ordenado y limpio en longitudes de onda milimétricas implica que la cantidad de material entre el horizonte y nosotros no es excesiva, o que la estructura del campo es tan ordenada que la rotación es coherente y corregible. En resumen,
La imagen de luz polarizada ha convertido a Sagitario a estrella de un objeto pasivo y misterioso en una máquina dinámica y tensa. Ya no es un agujero negro estándar fallido. Es un agujero negro que ha alcanzado la saturación magnética. Ha construido un campo de fuerza a su alrededor que desafía su propia gravedad. Esta estructura invisible, revelada solo por la orientación de las ondas de luz, es la guardiana del centro galáctico. Evita que la Vía Láctea tenga un núcleo activo que nos bombardearía con radiación letal, manteniendo a nuestro monstruo en un estado de hibernación forzada magnéticamente. Pero la presencia de esta estructura capaz de lanzar chorros nos lleva inevitablemente a buscar la evidencia faltante. Si el cañón está cargado, ¿dónde está la bala? ¿Dónde está el chorro que la física dice que debería existir? La búsqueda de este chorro fantasma es el siguiente capítulo en nuestra investigación de lo que la NASA no puede explicar fácilmente. La confirmación de que Sagitario A, estrella, está envuelto en un campo magnético fuerte y ordenado, similar al que rodea al gigante activo de la galaxia M87, nos conduce inevitablemente a una contradicción observacional que ha fracturado el consenso científico. Según los principios fundamentales de la astrofísica relativista, específicamente el mecanismo teórico conocido como el proceso Blandford-Snagek, existe una relación causal directa entre el magnetismo, la rotación y la expulsión de materia. Un agujero negro que gira arrastra consigo el espacio-tiempo en un fenómeno llamado arrastre de marco de referencia. Si este espacio-tiempo en rotación está permeado por líneas de campo magnético verticales, estas líneas se retuercen como una hélice de ADN, creando un canal de tensión magnética que extrae energía rotacional del agujero negro y la bombea hacia afuera a lo largo de los polos. El resultado físico de esta maquinaria es un chorro de partículas relativistas, un haz colimado de plasma que viaja a velocidades cercanas a la luz, capaz de perforar el medio interestelar a lo largo de miles de años luz. Dado que la polarimetría del telescopio del horizonte de sucesos nos dice que el campo magnético está allí y está organizado, la pregunta que resuena en los pasillos de la NASA es simple y devastadora. ¿Dónde está el chorro de nuestra galaxia? Si miramos una imagen de M87, el chorro es imposible de ignorar. Es una espada de luz que sale del núcleo y se extiende más allá de la propia galaxia, visible en radio, óptico y rayos X. En contraste, cuando observamos el centro de la Vía Láctea en grandes escalas, no vemos ninguna estructura lineal obvia que se asemeje a un chorro clásico. Vemos el anillo compacto del agujero negro y luego, nada. El espacio alrededor parece vacío de flujos colimados. Esta ausencia visual ha llevado a algunos investigadores a sugerir que quizás Sagitario A estrella es una excepción a la regla. Un motor roto que tiene el campo magnético pero le falta la rotación, o que tiene la rotación pero el campo magnético no logra acoplarse correctamente. Sin embargo, descartar la existencia del chorro basándose solo en una inspección visual rápida sería un error, ya que la naturaleza tiene formas de ocultar incluso a los fenómenos más violentos. Una hipótesis principal para explicar el chorro perdido es la orientación geométrica. La apariencia de un chorro relativista depende críticamente del ángulo desde el cual lo observamos. Si el chorro apunta perpendicularmente a nuestra línea de visión, lo vemos en toda su longitud extendida en el cielo. Pero si el chorro apunta casi directamente hacia nosotros, su longitud se comprime por un efecto de perspectiva llamado escorzo. Lo veríamos como un punto brillante superpuesto al propio agujero negro, sin extensión lateral visible. Los modelos numéricos que mejor ajustan los datos de la imagen del anillo del EHT sugieren que Sagitario A, estrella, está inclinado con respecto a nosotros, con su eje de rotación apuntando a menos de 30 grados de la línea de visión de la Tierra. Esto significa que estamos mirando hacia abajo, casi dentro del barril del cañón. Si existe un chorro, está viniendo hacia nosotros, lo que lo hace extremadamente difícil de distinguir del brillo central del disco de acreción. Además, la detección de un chorro en el centro galáctico se enfrenta al obstáculo formidable de la dispersión interestelar que mencionamos anteriormente. El medio ionizado que difumina la imagen del agujero negro afecta aún más a las estructuras débiles y extendidas. Un chorro estrecho y tenue sería lavado por la pantalla de dispersión, convirtiéndose en una mancha informe indistinguible del ruido de fondo. Para superar esto, los radioastrónomos han utilizado técnicas de interferometría a frecuencias muy altas,
donde la dispersión es menor. Y de hecho, al llevar la tecnología al límite, han comenzado a haber indicios sutiles de que el chorro podría no estar totalmente ausente, sino que es simplemente anémico y pequeño. Observaciones recientes de muy alta sensibilidad, realizadas con el conjunto ALMA y la red VLBI Global, han detectado una ligera asimetría en la emisión de radio que se extiende hacia el este de la fuente central. Esta protuberancia o elongación podría ser la base de un chorro, la boquilla del motor. Sin embargo, es una estructura truncada y débil, no el rayo de la muerte que vemos en otras galaxias. Esto nos lleva a la segunda posibilidad. El chorro existe, pero está siendo asfixiado. El entorno alrededor de Sagitario A estrella es denso en gas molecular y vientos estelares. Es posible que la presión de este medio ambiente sea lo suficientemente alta como para frustrar el avance del chorro. El chorro intenta salir, pero choca contra una pared de gas denso y se disipa o se rompe en turbulencia a poca distancia del agujero negro, convirtiendo su energía cinética en calor en lugar de movimiento direccional. Sería un chorro abortado, una promesa de violencia contenida por la atmósfera galáctica. Pero hay una evidencia indirecta mucho más grande y espectacular que sugiere que Sagitario A estrella no siempre ha sido tan impotente. Si levantamos la vista de los radiotelescopios y miramos al cielo en el espectro de rayos gamma de alta energía con el telescopio espacial Fermi de la NASA, vemos dos estructuras gigantescas que se elevan por encima y por debajo del plano de la Vía Láctea. Estas estructuras, conocidas como las burbujas de Fermi, son dos globos de gas caliente y radiación que se extienden por 25.000 años luz en cada dirección, con una forma de reloj de arena perfecta centrada en el núcleo galáctico. La energía necesaria para inflar estas burbujas es colosal, equivalente a la liberación de energía de 100.000 supernovas. La existencia de las burbujas de Fermi es la prueba forense de que el chorro perdido existió en el pasado reciente. Los modelos dinámicos indican que estas burbujas fueron creadas por un evento explosivo ocurrido hace unos pocos millones de años, un parpadeo en tiempo geológico. La explicación más plausible es que Sagitario A estrella experimentó un episodio de actividad frenética, lanzando chorros poderosos que perforaron la galaxia y soplaron estas burbujas en el halo galáctico. Esto implica que nuestro agujero negro no es intrínsecamente débil, es episódico. Tiene la capacidad, la maquinaria y el campo magnético para generar chorros monstruosos, pero actualmente está en una fase de apagado o de baja potencia. El chorro que buscamos hoy podría ser solo el remanente débil de esa era gloriosa o el precursor tímido de la siguiente erupción. Esta intermitencia es lo que hace que el estudio actual sea tan tenso. Si el campo magnético es fuerte ahora, como lo demuestra la polarización, pero el chorro es débil, significa que estamos en un estado de transición delicado. Podría bastar con la caída de una sola nube de gas grande, un objeto G desafortunado o una estrella desviada, para sobrecargar el sistema y reactivar el mecanismo de Blandford-Snashek a plena potencia. El chorro perdido no está perdido, está latente. La maquinaria magnética está girando en vacío, esperando el combustible para embragar y disparar. Otra línea de evidencia que apoya la idea de un chorro oculto proviene de la física de partículas. El Observatorio de Neutrinos IceCube en la Antártida ha detectado neutrinos de alta energía que parecen provenir de la dirección del centro galáctico. Los neutrinos son partículas fantasmales que se producen en aceleradores cósmicos de alta energía. Para generar estos neutrinos se necesitan protones acelerados a velocidades extremas chocando contra la materia. Un chorro relativista, incluso uno débil o oculto, es el candidato natural para actuar como este acelerador de partículas. Si Sagitario A estrella está emitiendo neutrinos, entonces definitivamente tiene un chorro activo apuntando hacia nosotros, actuando como un cañón de partículas subatómicas, aunque sea invisible en ondas de radio convencionales. La paradoja se resuelve entonces no negando la física, sino aceptando la complejidad de la realidad. El chorro probablemente está allí, oculto por la geometría, difuminado por el polvo y debilitado por la falta de combustible actual. Pero su presencia fantasmal, sugerida por la polarización magnética, las burbujas de Fermi y los neutrinos, nos dice que la Vía Láctea es una galaxia activa en pausa. La NASA y el consorcio EHT
son cautelosos al declarar la detección del chorro porque la imagen directa sigue siendo ambigua, una mancha alargada sujeta a interpretación. Admitir que hay un chorro cambia la clasificación de nuestra galaxia. Dejaríamos de ser una galaxia espiral tranquila para ser una galaxia Seyfert de baja luminosidad o un núcleo activo en hibernación. La implicación final de esta búsqueda es que la seguridad de nuestro vecindario galáctico podría ser una ilusión temporal. Si el chorro se reactivara con la fuerza que creó las burbujas de Fermi, y si ese chorro estuviera apuntando hacia la Tierra, como sugiere la geometría de cara que discutimos, las consecuencias para la biosfera terrestre serían debatibles pero preocupantes. Aunque estamos lejos, un haz de radiación gamma directo y sostenido podría afectar la química de nuestra atmósfera superior. Por lo tanto, saber si el chorro está perdido, apagado o apuntándonos invisiblemente no es solo una curiosidad académica, es una cuestión de comprender el entorno de radiación a largo plazo de nuestro planeta. Y para saber si el monstruo está a punto de despertar de nuevo, no necesitamos mirar millones de años atrás a las burbujas de Fermi. Solo necesitamos mirar unos pocos cientos de años atrás, a los ecos de luz que todavía rebotan en las nubes de gas cercanas, revelando que Sagitario A estrella tuvo un berrinche violento mientras la humanidad estaba ocupada con el renacimiento. La imagen estática y silenciosa que tenemos hoy de Sagitario A estrella, la de un rescoldo apenas brillante que se muere de hambre magnéticamente, es una ilusión temporal peligrosa. En la astronomía, el presente es un concepto relativo. Solo vemos lo que la luz nos muestra en el momento en que llega a nuestros sensores. Si miramos directamente al agujero negro, vemos su estado actual de inactividad. Sin embargo, el universo nos ha proporcionado una forma de mirar hacia el pasado reciente del centro galáctico sin necesidad de una máquina del tiempo, utilizando un fenómeno físico conocido como eco de luz. Al igual que el sonido rebota en las paredes de un cañón y regresa a nuestros oídos con un retraso, la luz emitida por el agujero negro rebota en las nubes de gas circundantes y llega a la Tierra años después de que la señal original pasara de largo. Al estudiar estos reflejos fantasmales utilizando los telescopios espaciales de rayos X más potentes de la NASA, como el Observatorio de Rayos X Chandra y el Telescopio Espectroscópico Nuclear, conocido como NuSTAR, los científicos han descubierto una verdad aterradora. El monstruo no está muerto, simplemente está recargando. Hace muy poco tiempo, en escalas históricas humanas, el centro de nuestra galaxia estalló con una violencia que eclipsó a cualquier otra fuente de rayos X en el cielo. Para comprender cómo funciona esta arqueología galáctica, debemos visualizar la geografía del centro galáctico. Sagitario. A estrella está rodeado por un vasto complejo de nubes moleculares gigantes, acumulaciones densas de hidrógeno frío y polvo donde nacen nuevas estrellas. Una de las más prominentes es la nube Sagitario B2, situada a unos 300 o 400 años luz de distancia, proyectada del agujero negro central. A principios de la década de 1990, los astrónomos notaron algo inexplicable. Sagitario B2 estaba brillando intensamente en rayos X duros. Las nubes moleculares frías, por definición, no deberían emitir rayos X de alta energía por sí mismas. No tienen fuentes internas lo suficientemente calientes. La única explicación física plausible es que la nube estaba actuando como un espejo. Estaba reflejando la radiación proveniente de una fuente externa muy poderosa. El espectro de esta radiación reflejada contenía una firma atómica inconfundible, una línea de emisión de hierro neutro a 6.4 kiloelectronvoltios. Esta línea espectral se produce cuando un fotón de rayos X de alta energía choca contra un átomo de hierro frío y arranca un electrón de sus capas internas, provocando que el átomo emita un destello de fluorescencia. Para que una nube entera del tamaño de Sagitario B2 fluorezca de esta manera, necesita ser bombardeada por un flujo de rayos X de intensidad cataclísmica. Al rastrear la dirección de la fuente de iluminación, todas las líneas apuntaban hacia atrás, hacia Sagitario A estrella. Sin embargo, cuando miramos a Sagitario A estrella hoy, su emisión de rayos X es millones de veces demasiado débil para explicar el brillo de la nube. La conclusión es una cuestión de geometría y tiempo de viaje de la luz. La erupción que iluminó la nube Sagitario B2 debió ocurrir en el agujero negro.
viajar 300 años luz hasta la nube, rebotar, y luego viajar 26.000 años luz hasta la Tierra. El camino directo desde el agujero negro a la Tierra es más corto. Por lo tanto, el destello directo de la erupción pasó por la Tierra hace siglos, mucho antes de que tuviéramos telescopios de rayos X para detectarlo. Probablemente ocurrió mientras Europa estaba en el Renacimiento o durante la Revolución Industrial. Lo que estamos viendo ahora es el eco retardado de ese evento llegando desde el espejo de la nube. Es como ver el destello de un disparo en un espejo, situado a kilómetros de distancia mucho después de que la bala haya sido disparada. Al analizar la intensidad de la fluorescencia de hierro en Sagitario B2 y en otras nubes cercanas como Sagitario C y el cúmulo de los Arcos, los astrofísicos han podido reconstruir la curva de luz de esta erupción histórica. Los cálculos indican que, hace aproximadamente 110 a 200 años, Sagitario A estrella fue al menos 1.000.000 de veces más brillante en rayos X de lo que es hoy. Durante ese breve periodo, nuestro agujero negro se despertó. Pasó de ser una fuente inactiva y oscura a ser un núcleo galáctico activo o cuásar de baja luminosidad. Si hubiéramos tenido ojos sensibles a los rayos X en el siglo XIX, el centro de la galaxia habría aparecido como una nueva estrella brillante y mortal en el cielo. La duración de este evento fue geológicamente insignificante, probablemente durando desde unos pocos años hasta una década, antes de que el agujero negro volviera a caer en su letargo actual. Este comportamiento intermitente cambia radicalmente nuestra evaluación de riesgo. Sagitario. A estrella no es un volcán extinto, es un volcán activo con un ciclo de erupción impredecible. La causa de este destello repentino es objeto de intenso debate, pero la hipótesis más probable es la captura de un objeto masivo. Es posible que una nube de gas similar a los objetos G o incluso un planeta errante o un asteroide grande cruzara la barrera magnética y fuera triturado y consumido rápidamente. La energía liberada por la caída de esa materia fresca habría generado el pulso de rayos X que ahora vemos reflejado en las paredes de la galaxia. Pero la evidencia de la violencia pasada no se detiene en un solo evento. Datos más recientes del satélite InKP de la NASA, el explorador de polarimetría de rayos DESI de imágenes, lanzados en 2021, han detectado ecos aún más recientes. Al estudiar la polarización de los rayos X reflejados en nubes moleculares más cercanas al centro, el equipo científico ha encontrado indicios de otra erupción mayor ocurrida a principios del siglo XX, quizás tan recientemente como hace 30 o 40 años. Aunque menos energética que la del siglo XIX, esta erupción confirma que la variabilidad es la norma, no la excepción. El agujero negro está parpadeando constantemente en escalas de tiempo humanas. Estos ecos de luz también resuelven parcialmente la paradoja del chorro perdido que discutimos en el bloque anterior. Si el agujero negro es capaz de aumentar su luminosidad en un factor de 1.000.000 en cuestión de años, entonces también es capaz de reactivar sus mecanismos de chorro en esos mismos periodos. Las estructuras que vemos hoy, como las burbujas de Fermi, son probablemente el resultado acumulativo de miles de estos estornudos violentos a lo largo de milenios, en lugar de un solo evento continuo. Sagitario. A estrella funciona por pulsos. Acumula energía magnética y materia en su borde durante décadas de silencio, y luego, cuando la presión es insostenible o cuando cae un objeto nuevo, libera esa tensión en una explosión de acreción rápida. La detección de estos ecos pone en perspectiva la extrema dificultad de modelar el centro galáctico. Nuestros modelos teóricos suelen asumir un estado estacionario, es decir, que el sistema no cambia mucho con el tiempo. Pero la realidad observacional nos dice que Sagitario A estrella es un sistema altamente estocástico y caótico. Intentar entenderlo mirando solo su estado actual de reposo es como intentar entender la naturaleza de un gran tiburón blanco observándolo mientras duerme. Parece inofensivo y estático, pero esa calma no es representativa de su capacidad depredadora cuando se despierta. La radiación fósil grabada en las nubes moleculares es la evidencia forense de las cacerías pasadas. Además, la existencia de estos ecos plantea una oportunidad única para la ciencia. A medida que el frente de luz de la erupción pasada se mueve a través de la galaxia a la velocidad de la luz,
ilumina diferentes nubes moleculares en diferentes momentos. Esto nos permite realizar una tomografía tridimensional del centro galáctico. Al ver qué nubes se encienden y cuáles se apagan con el tiempo, podemos mapear la distribución exacta del gas en la zona más oscura de la Vía Láctea. Estamos utilizando el propio agujero negro como un escáner de radar gigante para iluminar su entorno. Sin embargo, hay una implicación más sombría. Si Sagitario A estrella puede volverse 1.000.000 de veces más brillante sin previo aviso, ¿cuál es el límite superior? Podría experimentar una erupción aún mayor, una que afecte a la habitabilidad de los sistemas estelares cercanos o incluso a la atmósfera de la Tierra. Aunque la distancia de 26.000 años luz nos protege de la radiación directa inmediata de eventos menores, una transición completa a un estado de núcleo galáctico activo sostenido, donde el agujero negro consumiera una estrella completa o una nube molecular gigante, bañaría la galaxia en radiación ultravioleta y rayos X duros durante miles de años. Esto podría erosionar las atmósferas de planetas en la zona central de la galaxia y aumentar la tasa de mutación en la biosfera galáctica. Afortunadamente, la cantidad de gas actual no parece suficiente para tal cataclismo inminente, pero la imprevisibilidad inherente del sistema, demostrada por los ecos de luz, mantiene a los astrofísicos en guardia. La lección de los observatorios Chandra y Nustar es que el silencio actual de Sagitario A estrella es sospechoso. Es un silencio cargado de energía potencial. La historia reciente escrita en los espejos de gas nos dice que la bestia se alimenta en ráfagas. Y mientras nosotros observamos su sombra con el EHT, intentando descifrar su forma, el agujero negro sigue girando, retorciendo sus campos magnéticos y esperando la próxima comida que romperá el equilibrio. Pero más allá de la historia de sus erupciones, hay un misterio aún más profundo que reside en el borde mismo de esa sombra, un lugar donde la gravedad se vuelve tan intensa que la relatividad general de Einstein y la mecánica cuántica entran en una colisión frontal. Es en esa frontera matemática donde los datos de Sagitario A estrella podrían estar ocultando la grieta final en nuestra comprensión del universo. Más allá de las erupciones de rayos X, de los chorros ocultos y de las anomalías magnéticas que hemos discutido, existe una capa de misterio mucho más fundamental en torno a Sagitario A estrella. Este agujero negro no es simplemente un objeto astrofísico que debemos catalogar, es el laboratorio definitivo para la física teórica. Representa el único lugar accesible en el universo donde podemos probar la validez de nuestras leyes naturales bajo las condiciones más extremas posibles. En el borde mismo de su sombra, en esa frontera matemática que llamamos horizonte de sucesos, se está librando una batalla silenciosa pero feroz entre los dos pilares monumentales de la ciencia moderna, la relatividad general de Albert Einstein y la mecánica cuántica. Durante un siglo, estas dos teorías han reinado supremas en sus respectivos dominios. La relatividad gobierna lo inmensamente grande y pesado, como las galaxias y el cosmos en expansión, mientras que la mecánica cuántica gobierna lo infinitamente pequeño, como los átomos y las partículas subatómicas. Sin embargo, son teorías matemáticamente incompatibles. Hablan idiomas diferentes. Y en el centro de un agujero negro, donde una masa inmensa se comprime en un espacio minúsculo, ambos idiomas deben hablarse simultáneamente. Sagitario A estrella es el campo de batalla, donde esperamos ver cuál de las dos teorías se rompe primero. Y los datos del telescopio del horizonte de sucesos son nuestros primeros informes desde el frente. La predicción central de la relatividad general es que el espacio-tiempo es un tejido continuo y suave que se curva en presencia de masa. Según las ecuaciones de campo de Einstein, un agujero negro es una solución de vacío descrita por una métrica específica. Para un agujero negro en rotación como el nuestro, esta solución se llama la métrica de Kerr. La métrica de Kerr es increíblemente precisa y rígida. Dicta que la forma de la sombra del agujero negro debe ser un círculo casi perfecto, ligeramente aplastado en un lado debido al spin, y que su tamaño debe depender únicamente de la masa y la distancia. Cualquier desviación, por minúscula que sea, de esta forma predicha significaría que Einstein estaba equivocado, o al menos que su teoría es solo una aproximación de una realidad más profunda. Hasta ahora, la imagen de Sagitario A estrella muestra un anillo que coincide con la predicción de Einstein dentro de un margen de error del 10%.
Esto ha sido celebrado como un triunfo, pero para los físicos teóricos que buscan una teoría de la gravedad cuántica, es una fuente de frustración. Necesitamos ver la grieta en la armadura de Einstein para avanzar, y Sagitario A Estrella se niega obstinadamente a mostrarla a primera vista. Sin embargo, la tensión surge cuando consideramos lo que sucede con la información y la entropía en ese horizonte. Según la mecánica cuántica, la información física nunca se puede destruir. El estado cuántico de una partícula debe preservarse en el tiempo. Pero según la relatividad general clásica, cualquier cosa que cruce el horizonte de sucesos se pierde para siempre del universo exterior, deslizándose hacia la singularidad central donde deja de existir. Esta contradicción se conoce como la paradoja de la información de los agujeros negros. Stephen Hawking propuso una solución parcial en la década de 1970, sugiriendo que los agujeros negros emiten radiación térmica debido a fluctuaciones cuánticas en el horizonte y eventualmente se evaporan. Pero si Sagitario A Estrella se evaporara por completo, ¿a dónde iría la información de todas las estrellas y gas que ha consumido durante 13.000 millones de años? Si esa información desaparece, la mecánica cuántica se rompe. Si la información se conserva y sale codificada en la radiación, entonces la visión de Einstein de un horizonte suave y vacío se rompe. Aquí es donde los datos de polarización y la variabilidad de Sagitario A Estrella entran en juego. Algunos modelos de gravedad cuántica, como la teoría de cuerdas, sugieren que los agujeros negros no son singularidades vacías, sino bolas de pelusa, fuzzballs, o que poseen un muro de fuego, firewall, energético justo en el horizonte. Estas estructuras exóticas deberían dejar una huella sutil en la luz que pasa cerca de ellas. Deberían distorsionar la imagen del anillo o crear fluctuaciones en la polarización que no se explicarían por la turbulencia del gas ordinario. La complejidad magnética y el desorden que vemos alrededor de Sagitario A Estrella podrían estar enmascarando estos efectos cuánticos sutiles, o peor aún, podrían ser la manifestación macroscópica de ellos. La extrema variabilidad de nuestro agujero negro, esos parpadeos constantes, hace que sea muy difícil distinguir entre el ruido del gas astrofísico y la señal de la nueva física fundamental. Otro punto de conflicto es el teorema del no pelo. Como mencionamos brevemente antes, este teorema establece que los agujeros negros son objetos simples sin características superficiales. No tienen montañas, ni valles, ni campos magnéticos propios anclados a la singularidad. El campo magnético que vemos está en el disco de acreción, no en el agujero mismo. Si Sagitario A Estrella tuviera pelo, es decir, si tuviera estructura compleja o deformaciones causadas por una gravedad modificada, esto alteraría las órbitas de las estrellas cercanas y la forma del anillo de luz. Los científicos están analizando los datos de la estrella S2 y de la imagen del EHT con una precisión obsesiva buscando cualquier señal de que la gravedad no decaiga exactamente como el inverso del cuadrado de la distancia. Hasta ahora, la relatividad general ha resistido cada prueba, pero los márgenes de error se están reduciendo. Estamos buscando una desviación en el decimal número 10, la inactividad de Sagitario. A Estrella es, paradójicamente, una ventaja para estas pruebas de física fundamental. En un agujero negro voraz y brillante como un cuásar, la inmensa cantidad de radiación y la densidad del disco de acreción ocultarían la geometría pura del espacio-tiempo. El hecho de que nuestro agujero negro esté casi desnudo, hambriento y rodeado solo por un velo tenue de plasma transparente, nos permite ver la sombra de la gravedad con una claridad que no tendríamos en otro lugar. Es el entorno más limpio para probar la métrica de Kerr. Sin embargo, los nuevos hallazgos de campos magnéticos fuertes introducen una complicación. La fuerza magnética es tan intensa que compite con la gravedad. Esto ensucia el experimento. Ya no estamos probando solo gravedad pura, estamos probando magnetohidrodinámica en un espacio curvo. Separar los efectos de la gravedad de Einstein de los efectos del magnetismo del plasma es el mayor desafío actual para interpretar los datos. Existe también la posibilidad teórica de que Sagitario A Estrella no sea un agujero negro en absoluto. Aunque es la hipótesis más conservadora y aceptada, existen alternativas exóticas en la física teórica que podrían imitar su apariencia, como las estrellas de bosones, los gravastars o las singularidades desnudas.
Estos objetos son hipotéticas concentraciones de materia exótica que no colapsan hasta formar un horizonte de sucesos, evitando así las paradojas de la singularidad. La imagen del EHT ha descartado la mayoría de estos modelos exóticos porque la presencia de una superficie sólida o de un horizonte diferente habría producido una imagen muy distinta a la del anillo oscuro. El hecho de que veamos una sombra central con el tamaño exacto predicho por la relatividad es la prueba más fuerte de que realmente existe un horizonte de sucesos, una puerta de salida del universo. Pero la duda persiste en los márgenes de la teoría. ¿Es un horizonte clásico de Einstein o un horizonte cuántico permeable? La comunidad científica se muestra cautelosa, casi reservada, al hablar de estas implicaciones porque afirmar que se ha encontrado una violación de la relatividad general requiere un nivel de evidencia estadística extraordinario, conocido como 5 sigma. Los datos actuales de Sagitario A estrella son fascinantes y anómalos, pero todavía contienen demasiada incertidumbre instrumental para proclamar la muerte de la teoría de Einstein. Lo que se oculta en los artículos técnicos no es una conspiración, sino la incertidumbre profunda de que nuestros modelos matemáticos actuales, tanto de la gravedad como del plasma, pueden no ser suficientes para describir la realidad de lo que ocurre en el centro de la galaxia. Estamos utilizando matemáticas del siglo XX para describir datos del siglo XXI, y las costuras están empezando a notarse. El dilema final en esta frontera es la singularidad misma. La relatividad general predice que en el centro exacto del agujero negro, la curvatura del espacio y la densidad se vuelven infinitas. En física, el infinito no es una respuesta, es una señal de que la teoría ha fallado. Sabemos que la singularidad física no puede existir realmente. Debe ser reemplazada por algo gobernado por la gravedad cuántica. Sagitario. A estrella tiene ese algo en su interior. Aunque el horizonte de sucesos nos protege de ver la singularidad, los efectos de esa física desconocida podrían filtrarse hacia afuera si el horizonte no es la barrera perfecta que creemos. Las anomalías en la acreción y los campos magnéticos podrían ser síntomas de que el espacio-tiempo a esa escala es granulado, no suave. Por lo tanto, el estudio de Sagitario A estrella no es solo astronomía, es la búsqueda del santo grial de la unificación física. Cada fotón que capturamos de ese anillo naranja ha viajado 26.000 años desde un lugar donde el tiempo se detiene y el espacio se rompe. Al analizar su polarización y su espectro, estamos intentando leer el código fuente del universo. La NASA y el EHT continúan acumulando datos, planeando agregar telescopios espaciales a la red para aumentar la resolución y ver detalles aún más finos. La esperanza es que, en la próxima década, podamos ver no solo el anillo, sino las subestructuras dentro del anillo, y tal vez, solo tal vez, encontrar la discrepancia fatal que nos abra la puerta a una nueva teoría de la realidad. Pero antes de llegar a esa revolución futura, debemos abordar por qué la comunidad científica ha manejado la información actual con tanta lentitud y secretismo aparente. Una actitud que ha alimentado la especulación pero que tiene raíces profundas en el método científico riguroso. El título de este documental plantea una premisa provocativa: que la NASA y la comunidad científica internacional están ocultando información sobre lo que realmente ocurre en el centro de nuestra galaxia. Para abordar esta acusación con la seriedad que merece, debemos despojarla de cualquier connotación conspirativa y entenderla en el contexto del método científico riguroso. Lo que se ha mantenido fuera del dominio público inmediato no son extraterrestres ni portales dimensionales, sino la profunda incertidumbre y las contradicciones teóricas que surgieron de los datos del telescopio del horizonte de sucesos. Existe una brecha significativa entre la imagen limpia y pulida del anillo naranja que se presentó al mundo en conferencias de prensa y la realidad sucia, ruidosa y desconcertante de los datos crudos que los astrofísicos han estado luchando por interpretar durante más de 5 años. La razón por la que tardamos tanto en ver la primera imagen de Sagitario A estrella y por la que los detalles sobre su campo magnético y la falta de chorro se han liberado con cuentagotas, radica en el miedo profesional al error y en la dificultad extrema de procesar una señal que cambia más rápido de lo que podemos medirla. La cronología de los eventos es reveladora. Los datos originales se recopilaron en abril del año 2017.
La imagen del agujero negro de la galaxia M87 se publicó en abril del año 2019. Sin embargo, la imagen de nuestro propio agujero negro, Sagitario A estrella, no se reveló hasta mayo del año 2022. ¿Por qué hubo una demora de 3 años adicionales para un objeto que está 1000 veces más cerca de nosotros? La respuesta oficial fue la variabilidad del objeto. Pero la realidad técnica es que los algoritmos de reconstrucción de imágenes fallaban constantemente. Sagitario. A estrella es tan dinámico que su apariencia cambia minuto a minuto. Intentar crear una imagen estática a partir de esos datos era como intentar dibujar un retrato realista de un colibrí en pleno vuelo utilizando una cámara con el obturador abierto durante 1 hora. Los primeros intentos de imagen mostraban manchas incoherentes, anillos rotos y artefactos digitales que no representaban la realidad física. Para evitar publicar una imagen falsa, el consorcio del EHT tuvo que dividir a su equipo de científicos en 4 grupos independientes. Estos grupos fueron aislados unos de otros, trabajando en cuartos cerrados, sin comunicación, utilizando diferentes algoritmos y metodologías estadísticas para procesar los mismos datos. La regla era estricta: solo si los 4 grupos, trabajando por separado, lograban generar la misma estructura de anillo de manera consistente, se consideraría que el resultado era real. Este proceso de validación interna fue una tortura intelectual que duró años. Hubo momentos en los que los modelos no convergían, donde un grupo veía un anillo y otro veía una mancha doble. La información oculta durante esos años fue precisamente esa falta de consenso. La ciencia no se hace por votación, se hace por reproducibilidad, y hasta que no lograron reproducir la imagen consistentemente, el hallazgo se mantuvo en secreto absoluto para evitar una retractación humillante. Más allá de la imagen, lo que realmente preocupa a los teóricos y que rara vez se discute en los comunicados de prensa simplificados es el fracaso de las simulaciones numéricas para replicar las observaciones sin hacer trampa. Para entender lo que ven, los científicos crean modelos computacionales de agujeros negros con diferentes masas, espines y orientaciones magnéticas, y luego simulan cómo se verían esos modelos si fueran observados por el EHT. Luego comparan estas simulaciones con los datos reales. El problema incómodo es que, para que las simulaciones de Sagitario A estrella coincidan con la imagen observada, los físicos tienen que ajustar manualmente ciertos parámetros de una manera que no está completamente justificada por los primeros principios de la física. Específicamente, existe un problema con la temperatura de los electrones y los protones en el plasma. En un gas normal, las partículas chocan y equilibran sus temperaturas. Pero en el entorno enrarecido del agujero negro, los electrones y los protones se desacoplan. Pueden tener temperaturas radicalmente diferentes. Los modelos estándar de magnetohidrodinámica tienen dificultades para predecir exactamente cuál es esa relación de temperatura. Para hacer que el modelo ajuste con la imagen del anillo y con la baja luminosidad observada, los científicos tienen que introducir un factor de ajuste manual en las ecuaciones, asumiendo una proporción específica de temperatura entre iones y electrones. Si no introducen este factor a mano, la simulación predice un agujero negro que se ve muy diferente al real. Este hecho, que nuestros mejores modelos predictivos requieren ajustes manuales arbitrarios para funcionar, es el secreto sucio de la astrofísica de agujeros negros. Significa que, en el fondo, todavía no entendemos la microfísica del plasma en esos entornos extremos. Otra área de cautela extrema es la variabilidad magnética. Como discutimos en el bloque anterior, la polarización reveló un campo magnético fuerte y ordenado. Sin embargo, publicar este resultado tomó 2 años más después de la imagen de intensidad. La razón es que la señal de polarización es extremadamente débil y susceptible a errores instrumentales. Las antenas de los radiotelescopios tienen imperfecciones que pueden introducir una polarización artificial en la señal, conocida como fuga instrumental. Distinguir entre la polarización real de la luz del agujero negro y el error de la antena requiere un nivel de calibración paranoico. Si los científicos hubieran anunciado un campo magnético fuerte y luego se hubiera descubierto que era un error de calibración de una antena en Chile, la credibilidad de toda la colaboración se habría derrumbado. Por eso, ocultaron el hallazgo hasta haber realizado miles de pruebas de nulidad para descartar errores.
La cuestión del chorro perdido también es un tema sensible. En privado, muchos astrofísicos están convencidos de que el chorro debe estar ahí. Las leyes de la física lo exigen. Pero declarar públicamente "hemos encontrado un chorro" sin tener una imagen clara del mismo es un tabú científico. Por eso, los artículos técnicos utilizan un lenguaje conservador, hablando de flujos de salida consistentes con estructuras de chorro, en lugar de afirmar su existencia. Esta prudencia semántica a menudo se malinterpreta como ocultamiento. La NASA no quiere anunciar un descubrimiento hoy que tenga que desmentir mañana. Prefieren dejar la pregunta abierta, incluso si eso significa que la narrativa pública sea incompleta o confusa. Además, existe una presión sociológica dentro de la comunidad científica. Desafiar a Einstein o al modelo estándar es el sueño de todo físico, pero también es la forma más rápida de destruir una carrera si te equivocas. Hay un sesgo conservador inherente en el proceso de revisión por pares. Los artículos que confirman las teorías existentes, como Sagitario a estrella es consistente con la relatividad general, se aceptan y publican rápidamente. Los artículos que sugieren anomalías graves o nueva física, como Sagitario a estrella viola el teorema del no pelo o la métrica de Kerr no funciona, son sometidos a un escrutinio brutal y a menudo se retrasan o rechazan a menos que la evidencia sea abrumadora, del orden de 5 sigma. Esto crea un efecto de filtro, donde las anomalías más interesantes se mantienen en el limbo de los preprints o discusiones informales durante años antes de ser aceptadas como hechos oficiales. Lo que la NASA y el EHT están manejando ahora es una avalancha de datos que sugieren que Sagitario A estrella es un objeto mucho más extraño de lo que la imagen del anillo sugiere. La imagen es el promedio, pero la realidad está en las fluctuaciones. Hay indicios en los datos de puntos calientes que orbitan el agujero negro a velocidades superlumínicas aparentes, lo que podría ser evidencia de reconexión magnética violenta. Hay sugerencias de que el eje de rotación del agujero negro está desalineado con el eje de rotación de la galaxia, lo que implicaría una historia de formación violenta y caótica. Estos detalles están enterrados en los terabytes de datos que aún se están analizando. No se ocultan con malicia, sino por la incapacidad humana y computacional de procesar tal complejidad en tiempo real. El público general recibe la versión digerida. Aquí hay una foto de un agujero negro. Pero la historia real, la que hemos desgranado en este documental, es la de un objeto que se resiste a ser fotografiado, que lucha contra los modelos teóricos y que esconde sus secretos detrás de barreras de ruido estadístico y polvo interestelar. La cautela científica es el precio que pagamos por la verdad objetiva. Preferimos esperar una década para tener una certeza que lanzarnos a una conclusión errónea en un día. Sin embargo, esa espera crea un vacío de información donde la especulación florece. La realidad es que Sagitario A estrella nos está gritando que nos falta algo en nuestra física, pero todavía estamos aprendiendo a traducir su idioma. Y la conclusión final a la que nos dirigimos es que este agujero negro no es solo una curiosidad astronómica lejana, sino el ancla gravitatoria que define nuestro pasado y nuestro futuro en la Vía Láctea. Al concluir esta inmersión profunda en los misterios de Sagitario A estrella, es evidente que la imagen simplista de un agujero negro como un simple aspirador cósmico de materia ha quedado obsoleta. Los descubrimientos realizados por la NASA, el telescopio del horizonte de sucesos y la red global de observatorios en la última década han forzado un cambio de paradigma radical en nuestra comprensión del núcleo de la Vía Láctea. Ya no estamos ante un objeto pasivo gobernado únicamente por la gravedad de Newton o Einstein. Estamos ante un motor físico de una complejidad abrumadora, donde la magnetohidrodinámica, la relatividad general y la física de plasmas colisionan para crear un estado de equilibrio precario y fascinante. La narrativa de que la ciencia oculta algo debe ser reinterpretada ahora no como malicia, sino como el reconocimiento humilde de que estamos observando fenómenos que superan nuestra capacidad actual de modelado matemático. Sagitario A estrella nos ha enseñado que los agujeros negros tienen personalidad, definida no solo por su masa y rotación, sino por la arquitectura magnética que construyen a su alrededor y por la historia violenta de su alimentación. La síntesis de las anomalías que hemos discutido, la subluminosidad extrema,
la supervivencia de los objetos G, la polarización magnética ordenada, la ausencia de un chorro visible y los ecos de luz de erupciones pasadas, nos lleva a una conclusión unificadora. Sagitario, A estrella es un agujero negro magnéticamente detenido. Este estado, conocido técnicamente como MAD, implica que el campo magnético ha ganado la batalla contra la gravedad. La acumulación de flujo magnético en el horizonte actúa como un escudo deflector, impidiendo que la materia caiga libremente y explicando por qué nuestro monstruo es tan oscuro y silencioso la mayor parte del tiempo. Sin embargo, este silencio es engañoso. El sistema está cargado de energía potencial, como un resorte comprimido al máximo. Las erupciones esporádicas y los ecos de luz nos recuerdan que esta barrera magnética puede romperse bajo presión, liberando la furia contenida en eventos cataclísmicos que moldean la evolución química y térmica de toda la galaxia. Este nuevo entendimiento tiene implicaciones profundas para la habitabilidad de la Vía Láctea. Si Sagitario A estrella no tuviera este freno magnético, si estuviera consumiendo gas al ritmo que la gravedad dicta, el centro de nuestra galaxia sería un cuásar activo, inundando los brazos espirales con radiación letal que podría haber esterilizado la vida en sus etapas tempranas. La ineficiencia de nuestro agujero negro es, paradójicamente, nuestra salvaguarda. La estructura magnética que lo asfixia actúa también como un regulador galáctico, manteniendo el nivel de radiación de fondo en un rango tolerable para la biología en los suburbios galácticos donde reside el sistema solar. Vivimos en una galaxia tranquila precisamente porque su corazón está constreñido por estas fuerzas invisibles que acabamos de descubrir. El futuro de la investigación promete ser aún más revolucionario. La colaboración del EHT ya está trabajando en la siguiente fase, denominada Next Generation EHT. Este proyecto implica agregar nuevas antenas parabólicas en ubicaciones estratégicas alrededor del mundo y, eventualmente, lanzar radiotelescopios al espacio para orbitar la Tierra. Al aumentar la distancia entre las antenas, aumentaremos la resolución del telescopio virtual. El objetivo final no es solo ver el anillo estático, sino crear la primera película en tiempo real del horizonte de sucesos. Queremos ver cómo el gas gira, cómo se forman y destruyen las manchas magnéticas y cómo se lanza el chorro fantasma minuto a minuto. Esta capacidad de video nos permitirá probar la gravedad de Einstein en movimiento, buscando esas desviaciones sutiles que podrían revelar la física cuántica subyacente. Además, la llegada de nuevos observatorios espaciales de rayos X y ondas gravitacionales, como la misión LISA de la Agencia Espacial Europea, nos permitirá escuchar el espacio-tiempo alrededor de Sagitario A estrella. Si hay objetos compactos como estrellas de neutrones o agujeros negros pequeños cayendo en el gigante central, emitirán ondas gravitacionales que podremos detectar, proporcionando un mapa de la gravedad pura, sin la contaminación del gas y el polvo. Estamos entrando en la era de la astronomía multimensajero, donde combinaremos luz, partículas y ondas gravitacionales para interrogar al monstruo desde todos los ángulos posibles. La cautela de la comunidad científica al liberar los datos actuales es un testimonio de la dificultad del desafío. Estamos intentando leer un libro escrito en un idioma que apenas estamos empezando a descifrar, a una distancia de 26.000 años luz, a través de una cortina de humo, y con páginas que cambian cada pocos minutos. Que hayamos logrado obtener una imagen y medir la polarización es uno de los mayores triunfos del intelecto humano. Lo que la NASA ocultaba era la complejidad, la incertidumbre y la maravilla de un universo que se niega a ser simplificado. Sagitario. A estrella no es solo un punto en el mapa estelar, es el ancla que nos sostiene a todos, el gobernante silencioso de nuestro destino galáctico. Al cerrar este expediente, nos quedamos con una sensación de asombro renovado. La oscuridad del centro galáctico no es vacía, está llena de fuerzas, campos y materia en un baile eterno al borde del abismo. Hemos mirado a los ojos del monstruo y hemos descubierto que no está dormido, sino acechando, contenido por su propia fuerza magnética, esperando el momento de su próximo despertar. Y mientras nosotros seguimos girando en nuestra pequeña órbita azul, a salvo por la distancia y el tiempo, la física que ocurre allá abajo sigue dictando las reglas de la realidad misma. Gracias por acompañarnos en esta investigación exhaustiva sobre los secretos de Sagitario A estrella.
Si valoras el rigor técnico y la profundidad en la divulgación científica, y quieres seguir descubriendo lo que se esconde detrás de los titulares sensacionalistas, este es tu canal. Suscríbete ahora y activa las notificaciones para ser el primero en ver nuestros próximos documentales sobre los límites del conocimiento. Deja un comentario abajo con tu teoría. ¿Crees que el chorro está apuntando hacia nosotros o que realmente está apagado? Comparte este video para que la verdad sobre nuestro centro galáctico llegue a más mentes curiosas. Hasta la próxima entrega.